tengo que dar? Porque es una materia troncal. ¿Qué quiere decir una materia troncal? Es una materia de la cual se desprenden otras. Un árbol tiene un tronco y de ese tronco salen otras, ¿cómo se llaman? Otros gajos, ¿cómo es que son? Gallos, ¿verdad? En las cuales, ¿verdad?, se desarrollan las hojas y todo lo demás. Entonces, este tronco es muy importante para todo el resto. Fisiología, juntamente con anatomía, histología, son materias troncales, ¿sí? O sea que todas las otras materias van a depender de lo que... Entonces, ¿por qué yo tengo que dar fisiología y por qué yo tengo que aprender bien fisiología? Porque sin fisiología yo no voy a poder dar fisiopatología. Si yo no sé lo normal, yo no voy a poder entender la patología. ¿Entienden? Y al entender la patología, yo voy a poder tratar después o poder ver los síntomas de esa patología. Y al entender la patología, ver los síntomas de esa patología, yo voy a poder medicar esa patología. Entonces, esa es la secuencia. ¿Sí? Porque yo tengo que aprender las estructuras anatómicas, porque las estructuras anatómicas me van a dar el soporte material para lo que es el cuerpo humano. O sea, que todas las estructuras, histología es la misma cosa, me da todo cómo están las células, dónde están, cómo actúan tu otro, qué la está, cómo es que la está. Después, fisiología me va a explicar cómo ellas funcionan. ¿Sí? Pero la funcionalidad normal, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan bien. Nosotros vamos a dar todo lo que es la funcionalidad normal, cómo funciona de forma normal. Después, para cómo funciona de forma errada, van a dar el fisiopato en el cuarto semestre, en el quinto semestre. ¿Está bien? Entonces, para iniciar nuestro estudio de fisiología, justamente nosotros tenemos que dar esta parte de introducción a la fisiología, que habla justamente del capítulo 1 de la organización funcional del cuerpo humano. Cómo el cuerpo humano está organizado, cómo esas estructuras anatómicas e histológicas que ustedes vieron en el semestre pasado se juntan para funcionar. Porque como ustedes saben, nosotros somos todo un conjunto de estructuras. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos muchísimas células que se juntaron para formar un tejido. Muchos tejidos que se juntaron para dar órganos. Muchos órganos que se juntaron para dar sistemas. Y muchos sistemas juntos forman lo que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está organizado ese cuerpo humano? ¿Y cómo ocurre el control? ¿Cómo básicamente el cuerpo humano va realizando sus funciones y cómo ellas se controlan? Porque así como dijimos hace rato, aquí en el aula nosotros tenemos que tener reglas. Tienen que tener unas ciertas reglas para que todo funcione correctamente. No, en el cuerpo humano también tiene que haber, no puede funcionar de forma anárquica, tiene que tener unas reglas claras para que pueda funcionar todo y que nosotros podamos tener bien. ¿Tá? No sé si me están entendiendo. Si hablo muy rápido, por favor me interrumpen y volvemos a explicarme. Bueno, primeramente, ya que vamos a estudiar fisiología, tenemos que saber qué es fisiología, ¿verdad? ¿Qué es lo que es fisiología? ¿O cuál es el objetivo de la fisiología? El objetivo de la fisiología en general, teniendo en cuenta todos los seres vivos, plantas, animales, etc. El objetivo de la fisiología en general es explicar los factores físicos, químicos, responsables del origen, del desarrollo y de la progresión de la vida. ¿Sí? Eso es en general, hablando de las plantas, ¿sí? Animales, vertebrados, invertebrados, lo que sea. No general, fisiología explica los factores físicos y químicos responsables del origen, cómo la vida se va a originar, cómo la vida va a ir progresando y desarrollándose. Pero nosotros no vamos a estudiar plantas, nosotros no vamos a estudiar perritos, ni gatitos, ni monitos, ni nada por el estilo.
nosotros vamos a estudiar qué cosa, el ser humano, cuerpo humano. Entonces nosotros tenemos que atenernos a lo que es la fisiología humana. ¿Y qué es la fisiología humana? ¿Sí? La fisiología humana es la ciencia que se ocupa de todas las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen del cuerpo humano un ser vivo. O sea que nosotros tenemos que estudiar todas las características y todo lo que ocurre dentro del cuerpo humano para que ese cuerpo humano sea un ser vivo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a partir. ¿Sí? Para eso nosotros vamos a estudiar, primeramente vamos a mencionar, ¿verdad?, la unidad básica de la vida. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad básica de la vida o cuál es la unidad básica del cuerpo humano? ¿Sí? La célula. ¿Sí? Justamente. ¿Por qué? Porque como nosotros recién dijimos, si nosotros no tenemos células, nosotros vamos a tener tejidos. ¿Sí o no? No. Entonces, yo necesito que hayan varias células juntas para dar un tejido. Después yo necesito de varios tejidos para dar un órgano. ¿Sí? Necesito que esos órganos se junten para dar sistemas. Y necesito que ese sistema se junten para dar todo lo que yo soy. Entonces, sin la célula, yo no tengo nada. ¿Sí? Sin la célula yo no soy nada, no tengo nada. ¿Sí? Entonces, la célula es la unidad básica del cuerpo y cada una de estas células está adaptada para desarrollar una o algunas funciones en particular. ¿Sí? Nosotros sabemos que cada una de las células de nuestro cuerpo cumplen ciertas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, las neuronas del sistema nervioso. ¿Para qué están ellas? Para transmitir impulsos nerviosos. ¿Sí? La célula muscular, ¿para qué sirve la célula muscular? Para realizar contracción, para movimiento, etc. ¿Sí? Después, las células gastrointestinales, ¿para qué están? Para el proceso de absorción de nutrientes, etc. O sea que cada una de las células tiene una función específica. ¿Ok? Entonces, pero ellas tienen características similares. Cada una de nuestras células, por más que ellas sean diferentes y hagan trabajos diferentes, todas ellas tienen, por ejemplo, lo que se llama membrana. Todas las células de nuestro cuerpo tienen membrana. Es una cosa, algo común. Todas tienen un núcleo, la mayoría por lo menos, porque los hematíes no tienen núcleo. Ustedes saben que los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿verdad? Pero la mayoría de las células tienen núcleo. ¿Qué tiene aquí dentro? Material genético. Material genético. Afuera, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo vacuolas, lisosomas, yo tengo retículo endoplasmático liso y rugoso, yo tengo Golgi, ¿verdad? Yo tengo algo muy importante que parece un pan, mitocondrias para la producción de energía. Acá adentro tengo muchísimas fibrillas, miofibrillas, tengo el citoplasma donde está el líquido, ¿sí? O sea que todas estas características nosotros vemos en todas las células, solo que todas las células también tienen sus diferencias, ¿sí? La primera diferencia es la forma, ¿eh? Una neurona, ella la mayoría de las veces es así, ¿eh? Ella tiene dendritas, ella tiene un axón, después hepatocitos del hígado, ellas normalmente son medio que tienen una forma geométrica. Músculo, ¿verdad? Puede tener esta forma, fusiforme, ¿verdad? O sea que todas las células pueden tener formas diferentes, funciones diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, las estructuras que están adentro y todo lo que es la membrana, ¿verdad? Entonces, una cosa que tienen todos los tipos de células en común y que es muy importante es que todas ellas utilizan el oxígeno, ¿sí? Nosotros somos animales o seres aerobios. Nosotros no conseguimos sobrevivir mucho tiempo sin oxígeno.
¿sí? Conseguimos sobrevivir por un pequeño tiempo, un corto periodo de tiempo, y después ya caput, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas células, diferentes tipos de células en común, es que utilizan el oxígeno que se va a combinar con los productos de degradación de hidratos de carbono, con los alimentos que nosotros consumimos para conseguir energía. Todas las células agarran el oxígeno, agarran los nutrientes, hidratos de carbono principalmente, proteínas, lípidos, juntan y el mitocondrio más o menos produce ATP, energía, ¿sí? Entonces, también, ¿qué es lo que nosotros, todas estas células hacen? ¿Sí? Cuando utilizan el oxígeno, ¿sí? Comen el oxígeno, entonces, como cualquier otro ser vivo, o que eles têm que fazer? Tem que defecar também, ¿sí? O sea que existen productos, metabolitos que van a salir de la célula una vez que ella hizo todo el metabolismo de utilizar el oxígeno, los hidratos de carbono, etc. Y lo que va a salir es, ¿qué cosa? CO2. ¿Sí? Entonces, el principal alimento de todas nuestras células es el oxígeno. ¿Sí? Y un poco de células de CO2. Y eso tienen que saber desde ahora. ¿Sí? El principal producto del metabolismo, el principal producto lixo que sale de la célula es el CO2. ¿Sí? Entonces, eso es algo en común para todas las células, todas ellas fases. ¿Tá? También nosotros tenemos que tener en cuenta que la reproducción, la capacidad de reproducción también es algo que es común para la mayoría de las células. Algunas, como las células nerviosas o como las células cardíacas, no se reproducen, ¿sí? Pero después la mayoría se va a reproducir, va a ir dando células nuevas por el proceso de mitosis, ¿sí? Proceso de mitosis. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber de esta primera parte entonces que el doctor está hablando? Que, primero, la fisiología, ¿qué es? La fisiología es una ciencia que me va a dar, me va a ayudar a estudiar todas las características y los mecanismos que ocurren dentro de mi cuerpo para explicar el por qué mi cuerpo es un ser vivo. Eso es lo primero que tengo que saber. Y después también tengo que saber que mi organismo, mi cuerpo, tiene una unidad básica. ¿Cuál es la unidad básica del cuerpo? La célula. ¿Sí? Y tengo que saber también que tengo millones de células dentro de mi cuerpo y distintos tipos de células. Pero todas esas células tienen cosas en común y tienen cosas diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas en común? Primero, ¿cuáles son las cosas diferentes que ellos tienen? Su función, porque muchas células, todas las células tienen una función diferente que las otras, ¿sí? Pero tienen cosas en común, por ejemplo, las organelas, la membrana, todo eso es común para ellas, está en común, es parecido, igual. ¿Sí? Y también, ¿qué es lo que marca algo bastante importante que es igual para todas este tipo de células? Que utiliza oxígeno y excreta CO2. ¿Tá? Utiliza oxígeno y excreta CO2. ¿Tá? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, yo ya sé que esta célula tiene un líquido adentro, ¿verdad? Allá adentro hay un citoplasma. Ese citoplasma es un material gelatinoso, líquido gelatinoso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el líquido que está dentro de la célula? Líquido intracelular. Entonces, automáticamente el líquido que queda por fuera de la membrana para afuera se llama líquido extracelular. O lo que ustedes le usan mucho, Liquilec. Siempre con Liquilec. Líquido intracelular y líquido extracelular. Bueno, entonces, desde ahora en más, y creo que ustedes ya saben eso, que el cuerpo humano está compuesto, el 60% de nuestro cuerpo corresponde a agua. ¿Sí? Nosotros somos 60% agua. ¿Sí? Entonces,
Si yo tengo una persona de 1,70 m aproximadamente, de 70 kilogramos de peso, ¿sí?, que es lo que hasta ahora los estudios dicen que es un tamaño promedio de una persona no geral en todo el mundo, ¿verdad? Esa sería la media, unos 70 kilogramos de peso. Entonces, ¿cuánto de agua yo tendría dentro de este cuerpo que tiene 70 kilogramos de peso? Yo voy a tener 42 litros de agua. El 60% del peso es agua, ¿sí? ¿Por qué que aquí yo falei de kilogramo y aquí, por qué que yo falei aquí litro? Porque teóricamente 1 litro pesa 1 kilo, más o menos así, ¿tá? Entonces, 70 kilogramos de peso, 70 kilogramos de peso, el 60% de eso es 42 litros, ¿tá? Entonces, solo que estos 42 litros otra vez que tengo dentro de mi cuerpo está dividido en líquido intracelular y líquido extracelular, ¿tá? Entonces, 2/3 de estos 42 litros están en el líquido intracelular, 2/3, y 1/3 está en el líquido extracelular. O sea que yo tengo mucho más agua dentro de las células que fuera de las células, ¿tá? Entonces, ¿cuánto sería entonces 2/3 de estos 42? Sería aproximadamente 28 litros y esto sería aproximadamente 14 litros. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Entonces, una persona de 70 kilogramos de peso, ¿sí?, o una persona, ¿por qué una ignorancia? Y eso nosotros podemos hacer también teóricamente el ejercicio, ¿tá? Entonces, 70 kilogramos de peso. ¿Cuánto por ciento de estos 70 kilogramos es agua? 60%. ¿Y cuánto que es 60%? 42 litros. Y estos 42 litros yo tengo que dividir en líquido intracelular y extracelular, ¿tá? ¿Cuánto es el líquido intracelular, perdón? 2/3 de estos 42, el 28 litros, ¿tá? ¿Y cuánto es el líquido extracelular? 1/3 de estos 42, 14 litros. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, para entender bien eso, ¿sí?, vamos a dar un ejemplo así bien simple y quizá ni es real, así, pero más o menos para dar una visión para a gente do que acontece. Si tenemos 100 kilos de peso, si yo soy una persona que tengo 100 kilos de peso, teóricamente por esta regla, ¿cuántos litros de agua yo debería tener dentro de un cuerpo? 60 litros, exactamente. ¿Sí? Si tengo 100 kilos, tengo que tener 60 litros. ¿Sí? Entonces, de estos 60 litros, ¿cuánto corresponde al líquido intracelular? 2/3. Entonces serían 40 litros. ¿Y cuánto es el líquido extracelular? 1/3. Entonces, 20 litros. ¿Ok? Un ejemplo simple, con números redondos, pero para entender esto que tuvimos viendo. ¿Sí? ¿Alguien no entendió esto? ¿Quiere que se le explique otra vez? ¿No? Belleza. Porque les digo que yo pongo esto así y después se equivocan. Siempre algunos se equivocan. Bueno, hay varios conceptos entonces que estamos entendiendo ahora. ¿Sí? Líquido intracelular, líquido extracelular, las proporciones, ¿dónde hay más líquido siempre? ¿Dentro o afuera de la célula? Dentro de la célula, exactamente. Porque às vezes a gente lembra os 2/3 e 1/3, mas a gente confunde, então lembra sempre, donde hay más agua es dentro de la célula. Las células pegan más agua do que o líquido extracelular, ¿tá? Bueno, entonces, una vez que entendemos o una vez que tenemos la noción de lo que es líquido intra y extracelular y las proporciones, tenemos que mencionar una cosa bastante importante, ¿sí? El líquido extracelular voy a hacer estas así.
Esto sería la célula, ¿tá? Esta sería la célula. Estas células nosotros ya sabemos que tienen un líquido adentro que se llama líquido intracelular y lo que está afuera se conoce como líquido extracelular. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? La célula está bañándose o ella está ubicada, ella está colocada dentro del líquido extracelular. ¿Sí? Es como decir, cada uno de nosotros es una célula. Cada uno de nosotros es una célula. Vamos a dar un ejemplo. Cada uno de nosotros somos una célula. ¿Y dónde nosotros estamos ahora? Estamos acá en esta aula. ¿Y qué sería ese espacio que está entre eu, você? ¿Qué sería ese espacio? Un líquido extracelular. ¿Y lo que está dentro de mí, qué sería? Un líquido intracelular. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este líquido extracelular que está alrededor de estas células debe contener todo lo que las células necesitan para sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuando esta célula necesite de oxígeno, ¿de dónde es que él va a entregar oxígeno? Del líquido extracelular. Cuando necesite de glucosa, ¿de dónde va a agarrar la glucosa? Del líquido extracelular. Entonces, este líquido, en este líquido que rodea, que está bañando a células, nosotros tenemos que tener todo lo que nuestras células necesiten para sobrevivir. Porque si no hay esta célula, ¿qué va a suceder con estas células? Van a morir. Van a morir. ¿Sí? Entonces, en el líquido extracelular se encuentran todos los iones y nutrientes que son necesarios para la vida celular. ¿Sí? Todas las células, todas nuestras células viven esencialmente en un mismo medio. ¿Y cómo se llama ese medio? Es el líquido extracelular. Nuestras células están viviendo en el líquido extracelular. Ustedes me están entendiendo ese concepto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos llamarle también al líquido extracelular? Medio interno. Así se llama también. O sea que sinónimo llamar eso, no necesariamente. Sinónimo de líquido extracelular es medio interno. ¿Sí? Entonces, ustedes van a leer, cuando lean el libro de Guyton, ustedes van a ver que muchas veces Guyton le va a ir mencionando medio interno, medio interno, medio interno, medio interno. Y ahí, ¿qué tipo se entiende? ¿Qué está hablando cuando habla de medio interno? Está hablando del líquido extracelular, sencillo. ¿Sí? ¿Y por qué él te está mencionando el líquido extracelular como medio interno? Porque te está dando énfasis que el líquido extracelular tiene que ser un medio, un lugar donde tenga todo lo que la célula necesite para sobrevivir. Si yo no tengo oxígeno en el medio interno, mis células mueren. Si yo no tengo glucosa, va a morir. Si yo tengo exceso de, por así decir, de agua o tengo exceso de electrolitos, las células van a sufrir. O sea, ¿qué es lo que sucede? El medio interno tiene que tener todo lo que la célula necesite, pero ni más ni menos. Tiene que estar bien equilibrado. ¿Sí? Tiene que tener lo suficiente de oxígeno, no tiene que ser excesivo también, porque si no va a faltar en otros lugares. Tiene que tener la cantidad exacta de glucosa, tiene que tener la cantidad exacta de sodio, de potasio, etc. ¿Entienden? Entonces, el medio interno es el lugar donde la célula vive, y el medio interno es el lugar donde la célula vive y donde tiene que existir o haber todo lo que la célula va a necesitar para sobrevivir. En una medida exacta, por así decirlo, casi exacta, constante. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Diferencias entre líquido extra y líquido intracelular. ¿Sí? Ya dijimos, líquido intracelular es lo que está dentro de la célula, líquido extracelular es lo que está fuera de la célula. Entonces, cuando hablamos de líquido extracelular, lo que está afuera de la célula, tenemos que mencionar que ese líquido contiene grandes cantidades de sodio, cloro
bicarbonato y muchos nutrientes, ¿sí? Como oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, y también tienen una cantidad importante de CO2 en proceso de transporte desde las células hacia los pulmones para ser expulsados, para ser eliminados. O sea, que nosotros habíamos dicho, el medio interno o líquido extracelular, ¿qué tiene que tener el medio interno o líquido extracelular? Todo lo que la célula necesite para vivir. Entonces, ¿tiene que tener poco oxígeno? No, tiene que tener mucho oxígeno. Aquí afuera tiene que haber mucho oxígeno. ¿Tiene que haber poco nutriente? No, tiene que tener mucho nutriente. ¿Por qué? Porque cada vez que esta célula necesite, el agua va a ir pegando, va a ir agarrando. ¿Sí? Entonces, tiene que haber mucho sodio, tiene que haber mucho cloro, bicarbonato, ¿sí? Y también lo que va a haber acá es una cantidad importante también de CO2, ¿sí? Pero no es un CO2 que está preparado para entrar en la célula, no. Es aquel CO2 que está saliendo de la célula y ese CO2 va a ir por la circulación hasta los pulmones y de los pulmones va a salir hacia afuera, va a ser eliminado. ¿Tá? Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, cuando yo digo medio interno, ¿de qué medio interno? ¿Qué sinónimo de qué es medio interno? Del líquido extracelular. O sea, que el líquido extracelular es igual que medio interno, la misma cosa. ¿Sí? Entonces, el líquido extracelular o medio interno, ¿qué debe tener? Todo lo que la célula necesite para sobrevivir. Si el medio interno no tiene las cosas necesarias para que las células sobrevivan, ¿qué va a pasar con las células? Van a morir. ¿Sí? Entonces, ese medio interno, ¿tiene que estar de forma equilibrada o no? Sí. No, tiene que tener todo en la medida correcta. En la medida. No puede tener de más ni puede tener de menos. Tiene que estar en la medida para satisfacer las necesidades de la célula. ¿Ok? Entonces, la primera diferencia entre el líquido intracelular y extracelular que nosotros tenemos que entender muy bien, que acá afuera, además de nutrientes, etc., siempre va a haber mucho sodio. Sodio, nutrientes, cloro, bicarbonato, CO2 también saliendo para ser eliminado, pero principalmente cuando hablamos de iones, y tem abundância afuera, sodio, y adentro tem também, mas tem só poquito, ¿tá? Al contrario, adentro de la célula, en el líquido intracelular, ¿qué es lo que yo voy a tener mucho en el líquido intracelular? Potasio. ¿Sí? Y afuera, poquito. ¿Sí? Es al revés. Sodio hay mucho afuera, poco adentro. Potasio hay mucho adentro, poco afuera. ¿Sí? Y eso ya a partir de ahora ustedes pongan en la cabeza y guarden eso. ¿Dónde hay mucho sodio? Afuera de la célula. ¿Dónde hay mucho potasio? Adentro de la célula. Porque eso va a ser muy importante en el momento de entender o de explicar el proceso de potenciales de acción y cómo sucede la formación de la electricidad en nuestro cuerpo. ¿Tá? Eso es para más evidencia. Pero me guardan por el amor de Dios esta información. ¿Tá? Sodio afuera, potasio adentro. ¿Tá? También acá adentro hay un poco de mucho más magnesio, hay fosfato, de iones, esos son los principales. ¿Tá? Pero lo que yo quiero que ustedes recuerden luego es afuera sodio, adentro potasio. ¿Tá? ¿Por qué acá adentro, si está entrando oxígeno, si está entrando glucosa, si está entrando estos nutrientes, por qué aquí dentro tem poco? Exactamente, porque a medida que ela vai entrando, os nutrientes, oxigênio e demais nutrientes entram, já se vai utilizando. E o que vai saindo? CO2.
¿tá? Entonces, por eso siempre afuera va a haber muchos nutrientes y dentro va a haber poco. ¿Sí? A excepción de las proteínas. A excepción de las proteínas. ¿Por qué? Porque yo sé que esta célula produce proteína. Entonces, acá adentro puede haber una cantidad importante de proteína. Y eso a gente vai ver na frente también. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. Belleza. Acá hay muchísimas cosas que son importantes para la parcial. ¿Sí? Muchas cosas importantes para la parcial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la unidad básica de la vida? La célula. ¿Cuál es una característica en común de las células? ¿Verdad? La utilización de oxígeno y la liberación de CO2. ¿Sí? ¿Qué es líquido intracelular? ¿Qué es líquido extracelular? ¿Sí? ¿Cómo se le llama también al líquido extracelular? ¿Qué es lo que el medio interno tiene que tener? Todo lo que la célula necesite para sobrevivir. ¿Sí? ¿Cuáles son los iones? ¿Cuál es el ion principal del líquido extracelular? Sodio. ¿Cuál es el ion principal del líquido intracelular? Potasio. ¿Sí? Esas cosas usted tiene que dar tu calidad de gente. ¿Tá? Bueno, ¿quieren salir al receso rápido? ¿Sí? Bueno, 15 minutitos entonces. ¿Regresa? Entonces siempre le voy a pedir una cosa. Gravei. Siempre hay algunos alumnos